Hola, soy Osleya y te voy a contar una historia de terror. El tic-tac del viejo reloj de pared resonaba en el silencio opresivo de la noche. Me llamo Akari y a mis 20 años creí haber visto ya lo suficiente de la vida como para no asustarme fácilmente. Pero esa noche, en la solitaria casa de mi abuela en lo profundo de las montañas, algo era diferente. La lluvia golpeaba las ventanas con una insistencia casi violenta, y el viento aullaba como un lamento en las chimeneas. Había venido a ayudar a mi abuela, que se había torcido el tobillo, pero desde que puse un pie en este lugar, una sensación de inquietud se había aferrado a mí. La casa, construida hace generaciones, crujía y gemía con cada ráfaga de viento, y las sombras danzaban en los rincones con una vida propia. Estaba tratando de leer un libro, pero mis ojos no podían concentrarse en las palabras. Cada sonido me sobresaltaba. Un golpe en el techo me hizo saltar. ¿Era solo el viento? Traté de convencerme de ello, pero mi corazón latía con fuerza. Luego lo sentí, una vibración sutil, casi imperceptible, que venía de arriba. No era el viento, era como si algo pesado se moviera por el ático. El aliento se me quedó atrapado en la garganta. Mi abuela estaba durmiendo en su habitación en la plana baja, y yo era la única que podía oírlo. Con un nudo en el estómago me levanté. Cada paso hacia las escaleras parecía amplificarse en el silencio. La linterna que siempre dejaba en la mesita de noche de la sala se sentía helada en mi mano. Mis dedos temblaban al encenderla. El rayo de luz bailó en las paredes, revelando la polvorienta oscuridad de las escaleras que conducían al ático. «Hola», dije, mi voz sonando extrañamente débil y temblorosa en la inmensidad de la casa. «¿Hay alguien ahí?» No hubo respuesta, solo el silbido del viento y el crujido constante de la madera vieja. Pero la vibración seguía ahí, más fuerte ahora, como si lo que fuera que estuviera arriba se estuviera acercando a la trampilla. Subí el primer escalón, luego el segundo. Mis ojos estaban fijos en la trampilla de madera en el techo del pasillo. Tenía un pestillo antiguo, de hierro forjado, que nunca nadie usaba. Siempre había estado cerrado, pero ahora me pareció ver una pequeña rendija, como si no estuviera completamente sellado. La mano me sudaba mientras extendía la mía para tocar el frío metal del pestillo. Estaba abierto, completamente abierto. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Nadie había abierto esa trampilla en años. Mi abuela me había advertido de no ir nunca al ático. Decía que era un lugar de cosas viejas y recuerdos olvidados. Pero su tono siempre había tenido un matiz de seriedad que iba más allá de un simple consejo. La tentación de correr de vuelta a mi habitación y esconderme bajo las sábanas era abrumadora. Pero una parte de mí, una curiosidad mórbida, me impulsaba hacia adelante. Necesitaba saber qué era ese ruido. Con un chirrido que me hizo tensar cada músculo, empujé la trampilla hacia arriba. La oscuridad que me recibió era densa y sofocante, con un olor a humedad y a algo más, algo rancio y antiguo. Apunté la linterna hacia arriba y el rayo de luz cortó la negrura. Lo que vi me hizo soltar un jadeo ahogado que apenas salió de mi garganta. No era una rata, no era el viento. Allí suspendida en el aire, con sus múltiples patas largas y delgadas aferradas a las viejas vigas de madera del ático, había una criatura.
Su torso era el de una mujer, vestida con un kimono oscuro, elegantemente peinada con el estilo de una geisha. Su piel era pálida como la porcelana y sus labios estaban pintados de un rojo intenso que contrastaba con su rostro sin emociones. Pero sus ojos eran un par de orbes rojos brillantes que me miraban directamente sin parpadear. El aire se volvió gélido, un frío que no era de este mundo, mientras mis ojos quedaban prendados de esos orbes rojos. La criatura no se movía, pero sus patas, largas y segmentadas como las de un insecto de pesadilla, producían un leve chasquido contra las vigas, un sonido metálico y seco que me hacía vibrar los dientes. ¿Akari? Una voz suave, casi un susurro, brotó de la garganta de la geisha. No era una voz humana. Sonaba como si 1000 hilos de seda se estuvieran rompiendo al mismo tiempo. El terror me paralizó. No podía gritar, no podía bajar las escaleras. Estaba atrapada en la mirada de esa cosa. ¿Quién eres? Logré articular, aunque mis cuerdas vocales se sentían como papel de lija. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, un movimiento mecánico y preciso. De repente, una de sus patas delanteras bajó desde la viga. La punta, afilada como una aguja negra, rozó el borde de la trampilla, a escasos centímetros de mi mano. Retrocedí, cayendo hacia atrás sobre los peldaños de la escalera, pero no aparté la linterna. «Soy la guardiana de lo que tu abuela olvidó», respondió ella, y esta vez sus labios rojos se curvaron en una sonrisa que revelaba hileras de dientes demasiado finos, demasiado numerosos. Ella me alimentó con su silencio durante 60 años, pero ahora su silencio se está agotando. En un parpadeo, la criatura descendió. No cayó, se deslizó por las paredes con una agilidad antinatural, con sus patas de araña haciendo que el techo pareciera su suelo natural. El kimono se agitaba a su alrededor como si estuviera bajo el agua. En un segundo estaba a la mitad del pasillo, bloqueando mi camino hacia la habitación de mi abuela. «¡Abuela, despierta!», grité al fin, recuperando la voz por el puro instinto de supervivencia. La puerta de la habitación de mi abuela se abrió lentamente. Ella salió apoyada en su bastón, pero su rostro no mostraba sorpresa ni miedo, solo una tristeza profunda, infinita. «Déjala, Yorogumo», dijo mi abuela con voz firme. «Ella no es parte de nuestro trato». «Todo lo que nace de ti es parte del trato, Hana», sisió la mujer araña, mientras sus patas se extendían, ocupando todo el ancho del pasillo. Sus ojos brillaron con una intensidad. «Tengo hambre, el olvido ya no me sacia». «Abuela, ¿qué es esto?», pregunté, retrocediendo hacia la cocina mientras la criatura avanzaba con pasos rítmicos. Clac, clac, clac. Mi abuela me miró. Hace muchos años, cuando el pueblo sufría la hambruna, hice un pacto para que nuestra familia nunca pasara necesidad. Ella nos dio prosperidad a cambio de un espacio en las sombras. Pero el precio ha cambiado. Ella quiere una voz joven para cantar sus penas en la oscuridad. La criatura soltó un chirrido agudo que hizo estallar la bombilla del pasillo. Quedamos sumergidas en la penumbra, solo iluminadas por la débil luz de mi linterna que rodaba por el suelo. Corrí, no pensé, solo corrí hacia la cocina, esquivando una de esas patas negras que se clavó en la pared de madera, atravesándola como si fuera papel.
Me encerré en la cocina colocando mi peso contra la puerta. Durante unos segundos solo escuché la lluvia, luego un sonido sutil por encima de mí. Miré hacia arriba. La criatura no estaba intentando derribar la puerta, estaba cortando el techo. Las puntas de sus patas empezaron a asomarse a través del yeso, trazando un círculo perfecto sobre mi cabeza. «No puedes subir, Akari». Su voz ahora sonaba justo en mi oído, aunque ella estaba arriba. «Tus hilos ya están tejidos con los míos». El techo cedió. La criatura descendió lentamente, suspendida por un hilo de seda plateada tan grueso como una soga. Se quedó flotando frente a mí, su rostro de porcelana a centímetros del mío. Pude oler el aroma a incienso rancio y tierra húmeda que desprendía. «Acompáñame al ático», susurró, extendiendo una mano pálida y humana. Allí el tiempo no existe, solo el susurro de la seda. El rostro de la geisha se contrajo en una mueca de anticipación. Sus dedos largos y fríos rozaron mi mejilla. En ese momento, un recuerdo relampagueó en mi mente. Mi abuela, hace años, quemando viejos pergaminos en el jardín y murmurando: «Lo que se ata con sangre, solo con fuego de verdad se desata». «No soy tuya», le grité, apartándome de un golpe. Mis ojos recorrieron desesperadamente la cocina. Sobre la encimera, junto a la lámpara de aceite volcada, vi un pequeño cofre de laca roja que mi abuela siempre llevaba consigo. Recordé que ella decía que contenía sus recuerdos más pesados. Con un movimiento ágil, esquivé una de las patas de la criatura y alcancé el cofre. «¡Suelta eso!», chilló la Jorogumo. Y su voz perdió toda elegancia para convertirse en un rugido animal. Sus patas golpearon el suelo con furia, agrietando las baldosas. Abrí el cofre. Dentro no había joyas, sino un mechón de cabello negro atado con un hilo de seda roja y una pequeña aguja de hueso con inscripciones antiguas. Al tocar la aguja, sentí una quemadura eléctrica. Comprendí el secreto. La criatura no estaba unida a la casa, estaba unida a la estirpe a través de ese mechón de la primera mujer que hizo el pacto. La criatura se lanzó sobre mí. Su peso era abrumador. Me inmovilizó contra el suelo con 4 de sus patas, mientras su rostro humano descendía, abriendo la boca para revelar mandíbulas de insecto ocultas tras sus labios pintados. «Ese cabello es mi ancla», sisió. «Si lo destruyes, me liberarás, pero también destruirás el legado de tu familia». «Prefiero una familia pobre que una familia maldita», respondí entre dientes. Con la mano que aún tenía libre, agarré el mechón de pelo y lo acerqué a la llama de la lámpara de aceite que aún ardía en el suelo. La criatura dejó escapar un alarido que rompió los cristales de las ventanas. «¡No!», gritó, intentando arrebatarme el cofre. El fuego alcanzó el cabello. No ardió como el pelo normal. Estalló en una llama azul brillante que desprendía un humo blanco y denso. La Jorogumo comenzó a deshacerse ante mis ojos. Sus patas de araña se volvieron humo. Su kimono se deshizo en 1000 pedazos de seda que flotaban en el aire, y su rostro de porcelana se agrietó como un espejo roto. De repente, un silencio absoluto cayó sobre la casa. El humo desapareció y el peso que me oprimía en el pecho se esfumó. Me quedé tumbada en el suelo de la cocina, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La luz del amanecer empezaba a filtrarse por las ventanas rotas. Mi abuela entró a la cocina,
caminando sin su bastón, con la espalda más erguida que nunca. Me miró, y por primera vez en años sus ojos estaban limpios de esa sombra de miedo que siempre la perseguía. Se ha ido, Akari, susurró, ayudándome a levantarme. El hilo se ha cortado. Miré hacia el techo. El agujero seguía allí, pero ya no había nada en el ático más que polvo y viejos trastos. Sin embargo, mientras limpiábamos el desastre, encontré algo en el suelo que me heló la sangre. Una pequeña araña roja, del tamaño de una moneda, con una marca en la espalda que parecía un rostro humano sonriente. La dejé escapar por la ventana, sabiendo que, aunque el pacto se había roto, algunas sombras nunca desaparecen del todo. Pasaron 5 años desde aquella noche en las montañas, pero el tiempo no borra ciertas cicatrices. Me mudé a la ciudad, buscando el ruido y las luces de neón para ahogar el recuerdo del clac 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 de aquellas patas sobre la madera. Mi abuela falleció 1 año después de romper el pacto. Murió en paz, con una sonrisa, como si finalmente hubiera recuperado su alma. Sin embargo, hay cosas que no se pueden dejar atrás fácilmente. Ahora tengo 25 años y vivo en un apartamento moderno, todo de cristal y acero, lejos de cualquier casa de madera vieja. Pero hace unos meses empecé a notar pequeñas señales. Al principio eran simples telarañas en las esquinas del techo, más resistente de lo normal, con un brillo plateado que me resultaba familiar. Luego empecé a encontrar hilos de seda roja enredados en mi cepillo de pelo. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro que venía del conducto de ventilación. Akari, el hilo nunca se corta, solo se estira. Me quedé helada. Fui al espejo del baño y encendí la luz. Al mirarme, mi reflejo no era el mismo. Mis ojos, por un segundo, destellaron con un matiz carmesí, y mi piel se veía tan pálida y lisa como la porcelana. Retrocedí horrorizada, pero al parpadear, mi rostro volvió a la normalidad. Entendí entonces que el secreto no estaba solo en aquel mechón de pelo quemado. Estaba en la sangre. La criatura no era un monstruo externo que invadió a mi familia, era una parte de nosotras que se manifestaba cada 3 generaciones. Mi abuela la contuvo en el ático, pero yo la liberé al quemar el ancla. Al destruir su prisión física, permití que la esencia de la geisha araña buscara un nuevo hogar. Y ese hogar era yo. Anoche me desperté en medio de la oscuridad. No estaba en mi cama, estaba suspendida en el techo del salón, sujeta por hilos invisibles que brotaban de mis propias articulaciones. No sentía miedo, solo una paz profunda y una sed antigua. Miré por el gran ventanal hacia la ciudad iluminada y vi a la gente allá abajo, moviéndose como pequeñas presas en una red de asfalto. Tengo hambre, susurré, y mi voz sonó como 1000 hilos de seda rompiéndose al unísono. En el rincón de la habitación, la pequeña araña roja que dejé escapar años atrás estaba allí, esperando. Ya no era pequeña. Sus patas se alargaban por las paredes, fundiéndose con mi propia sombra. El ciclo no se había roto, simplemente había evolucionado. Ahora entiendo por qué mi abuela siempre estaba triste. Ella no temía a la criatura del ático. Tenía miedo en lo que yo me convertiría cuando ella ya no estuviera más para protegerme de mi propia naturaleza. Cerré los ojos y me dejé llevar por la oscuridad, esperando a que el próximo hilo se terminara de tejer.